Capítulo 19 de Los 1001 Fantasmas, volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los 1001 Fantasmas, volumen 1, de Alexandre Dumas. Los bandidos. Fuese entorpecimiento, fuese fatiga, Beppo no despertó hasta el amanecer. Una noche entera había bastado a su caballo para descansar y estaba dispuesto y pronto. Beppo montó y prosiguió su camino. Hasta entonces había ido informándose en todas las posadas para saber si el día anterior había pasado por allí un joven de 20 a 21 años, solo en una silla, siguiendo el camino de Bolonia a Roma. Hasta entonces, en todas partes había tenido noticias positivas de Gaetano. A causa de la nieve, el camino ya malo durante el estío había llegado a ser casi intransitable, de modo que todo lo que Beppo pudo hacer durante esta jornada fue llegar a Terni. En Estretura, es decir, 2 leguas antes de llegar a Terni, el viajero había hecho su pregunta acostumbrada y le contestaron que, en efecto, habían visto a Gaetano. A las 5 de la tarde, Beppo llegó a Estretura, y cuando, después de haberse asegurado del tránsito de su amigo, supo que había continuado su tránsito hacia Terni, se apresuró a hacer otro tanto. Pero entonces el dueño de la posada con el cual hablaba movió la cabeza y le dio el consejo de no ir más lejos. El camino, encerrado entre 2 cadenas de los Apeninos, estaba infestado por una cuadrilla de bandidos, y todos los días se oía contar alguna hazaña horrible de aquellos miserables. Pero Beppo no había nunca tenido miedo a los vivos, y la idea de que era el espectro de Gaetano el que le había aparecido le infundía fuerza superior. Declaró, pues, que le corría mucha prisa llegar a Roma, y que no conocía peligros capaces de detenerle en su camino. Aseguróse de que tenía en buen estado pistolas y espada, dio despuelas a su caballo y se internó en el valle que conduce de Estretura a Terni. En efecto, no hay sitio más a propósito para una emboscada. Bosques inmensos se extendían a lo largo de aquellos senderos. Enormes rocas de granito se habían desprendido de la montaña y rodado hasta orillas del camino. Hubiérase dicho que era aquella la senda desolada de que habla Dante, que atraviesa el caos y que conduce al infierno. Beppo esperaba ser atacado a cada minuto, pero, indiferente a su propia suerte, observaba con calma y frialdad cada revuelta del camino que parecía amenazarle con alguna emboscada, y al acercarse a un lugar temible, Beppo hacía apenas el movimiento de un hombre que se inclina sobre la silla. Atravesado el sitio sin accidente, levantábase otra vez con la sonrisa del desprecio ante ese peligro que parecía no atreverse a ir hacia él. Por fin distinguió las luces de la población, dirigióse en línea recta a la posada e hizo su pregunta. Pero allí se interrumpían los informes. No solo no habían visto a Gaetano, ni podían darle noticias suyas, sino que ni pasó por allí en 15 días una silla de posta. El rumor de los estragos ejercidos por la banda de ladrones de quienes oyera hablar Beppo en Estretura hacía que todos los viajeros prudentes retrocediesen y tomasen el camino de agua pendente. El caso es que Gaetano, que había llegado a Estretura, no había aparecido en Terni. Perdíanse sus huellas en el camino que conducía de una a otra población. Beppo había observado, fuera de Terni, que en el camino que acababa de seguir había una posada que parecía un centinela perdido sobre aquella roca maldita. Pensó entonces que en aquel mesón que le acercaría al sitio donde según toda probabilidad habían detenido a Gaetano, podría adquirir noticias suyas más fácilmente que en la población. Retrocedió y entró en el mesón que tenía por muestra Mesón de la Cascada de Terni. Una silla de posta estaba parada en el patio. Creyó reconocerla y se informó, pero le dijeron que pertenecía a una joven dama de Roma, que salía al encuentro de su hermano o de su marido y que se había detenido allí hacía 2 horas, advertida del peligro que corría atravesando de noche semejante desfiladero. Allí Beppo habló nuevamente de su amigo, pero aun cuando se dirigió a todas las personas de la posada, desde el dueño hasta el mozo de cuadra, nadie pudo darle las noticias que pedía. Beppo temía y deseaba al mismo tiempo el instante en que iba a encontrarse solo.
Las 2 apariciones que habían tenido lugar en 2 noches, una en Monte Careli, otra en Assise, se habían apoderado completamente de su espíritu, y persuadido estaba de que no pasaría la noche sin que volviera a ver a Gaetano. Probó un bocado en el comedor y bebió un poco, prestando atento oído a las conversaciones por si traslucía algo de Gaetano, pero aunque la conversación versaba sobre los bandoleros, nada oyó que fuese relativo al objeto único que le interesaba. Retírose entonces a su aposento. Allí estaban su último temor y su postrera esperanza. Faltábanle los medios humanos, los recursos sobrenaturales iban sin duda a acudir en su socorro. Beppo nada hizo para provocar una nueva aparición ni para defenderse. Se desnudó, se acostó, apagó la lamparilla y se durmió encargando a Dios el cuidado de su cuerpo y de su alma. A las 11 despertó sobresaltado. Algunos segundos transcurrieron durante los cuales se borraron de su alma las ligeras nubes que sobreviven un instante al sueño. Enseguida oyó el mismo ruido que oyera la víspera en Assise, es decir, el de unos pasos haciendo crujir la escalera. Estos pasos, como la víspera, se acercaban al aposento. Abrióse la puerta y apareció Gaetano. Beppo creyó que, como la víspera, el espectro iba a desnudarse y acostarse junto a él. Parecíale tierna y siniestra a la vez aquella cohabitación con un amigo muerto, y retrocedía ya para cederle su sitio, cuando el espectro le hizo seña de que se levantara. Sea que no comprendiese, sea que titubease, Beppo tardaba en obedecer. Entonces Gaetano se quitó la capa cubierta de nieve. Como la víspera, estaba desnudo bajo la capa, y mostraba en su pecho una herida sangrienta que indicaba él con el dedo a su amigo. Beppo, desesperado, lo comprendió todo, arrojóse de su lecho y se vistió a toda prisa. En pie, a pocos pasos de la cama, el espectro esperaba inmóvil. Cuando Beppo se halló pronto. «Heme aquí», dijo. «¿Qué ordenas?» Sin responderle, Gaetano hízole seña de armarse. Beppo ciñó su espada y prendió al cinto sus 2 pistolas. «¿Así?», preguntó. El espectro hizo una seña con la cabeza, y, sin dejar de mirar a su amigo para ver si le seguía, se encaminó hacia la puerta sonriendo tristemente, como para darle ánimo a Beppo y que nada temiera de él. Salieron así del mesón, abriéndose ante ellos todas las puertas, o por mejor decir, abriendo el espectro por donde iba un agujero que daba paso a ambos y que se cerraba detrás de ellos. Después de haber seguido la carretera por espacio de 1/4 de hora, poco más o menos, el espectro tomó un sendero a través de los matorrales y de las piedras. Seguíale Beppo espada en mano y reparando con terror que los pasos del fantasma no se imprimían en la nieve, pero que, en cambio, su sangre dejaba un largo rastro en pos de sí. 2 o 3 veces, con la esperanza de que su amigo respondiera a sus preguntas, Beppo le dirigió algunas tiernas palabras, pero cada vez, como si hubiera temido que el ruido denunciara la presencia de un ser viviente, Gaetano se puso el dedo en los labios, invitando a Beppo a callarse. Por lo demás, bien pronto fue inútil semejante recomendación, porque, a medida que penetraban en el monte, iban acercándose a la cascada, cuyo ruido era tal que 2 personas no hubieran podido oírse por muy alto o por muy cerca que se hubiesen hablado. Pero una cosa llamaba sobre todo la atención a Beppo, y era que, a medida que en la montaña se internaban, reconocía el paisaje que en sueños había visto, completándose este paisaje con el aspecto de la huesa removida recientemente como una mancha en la vasta capa de nieve que cubría la tierra. Beppo no tenía necesidad de explicación alguna. El espectro de Gaetano le había conducido al sitio donde había sido enterrado. Arrodillóse, pues, ante la funeraria tierra, rezando por su amigo. Entretanto, el espectro había permanecido de pie, y parecíale a Beppo que se unía a él en la oración. Cumplido este piadoso deber, Beppo extendió su espada sobre la tumba de su amigo. Juró vengar su muerte, y después, habiendo cortado 2 ramas de encina, las unió en una cruz y plantó la cruz sobre la huesa. Ayudado por aquel rastro de sangre y por la cruz, no podía dejar de reconocer la tumba y el camino que a ella conducía. Sin duda, en aquel momento, el espectro juzgó que Beppo había hecho todo lo que debía hacer,
porque, sin preocuparse del camino seguido, tomó otro a través de las rocas, mirando si Beppo continuaba siguiéndole. El joven, que se sentía impelido por una fuerza sobrenatural, siguió al espectro para interrogarle sobre lo que debía hacer. El espectro había desaparecido. Un momento después, oyó ruido de pasos y de voces en dirección opuesta a la que él seguía. Beppo se separó del camino y se ocultó tras de una roca. Allí esperó para saber quiénes eran las personas que se aventuraban a atravesar de noche semejante camino. A medida que se iban acercando a aquellas personas, parecíale oír una voz de mujer. No se engañaba. En medio de un grupo de 5 personas que seguían el sendero que acababa de dejar y que se dirigían hacia el lado donde estaba la tumba de Gaetano, hallábase una mujer. Las otras personas eran un guía con una antorcha encendida, un hombre vestido a la manera de los montañeses de los alrededores de Roma, y 2 hombres más que parecían 2 criados. La mujer era una joven de 19 a 20 años apenas. Vestía completamente de negro. Extraña resolución animaba su semblante. Llevaba una pistola en la mano. Los 2 lacayos, que parecían ser de su comitiva, iban armados también, pero no el montañés ni el guía. Llegada a pocos pasos del sitio donde estaba escondido Beppo, el grupo se detuvo. La joven se negó a ir más lejos. «Desgraciado», decía dirigiéndose al montañés, que parecía servirles de guía. «He consentido en seguirte porque me has prometido llevarme al sitio en que está mi hermano. 2 horas hace ya que andamos. ¿Dónde está?» «Tened paciencia, señora», dijo el hombre. «Ya llegamos». Y miraba a su alrededor, como un hombre que busca por dónde escapar. «Acuérdate de lo que te he dicho», replicó la joven en tono firme y elevando su pistola hasta la altura del pecho de aquel hombre. «Si tratas de fugarte, eres muerto». «Oh, no lo deseo, señora», y su inquietud desmentía sus palabras. «Si da un solo paso atrás», dijo la joven a los 2 lacayos, «matadle». «Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están?», murmuró el hombre desesperado. «Sí, te faltan tus cómplices», dijo la joven. «Oye, no morirás porque trates de fugarte, sino si te niegas a responder. Tú has ido a Roma a llevarme esta carta de mi hermano en que me anuncia estar prisionero. Los bandidos habían fijado su rescate en 20.000 escudos, 10.000 debían serte entregados y 10.000 te han sido entregados. 10.000 debían, en el término de 3 días, ser traídos por una persona que no pudiera inspirar temor a tus compañeros, y a esa persona mi hermano debía serle entregado sano y salvo. Esta persona soy yo. He aquí los 10.000 escudos. ¿Dónde está mi hermano?». A estas últimas palabras, Beppo lo había comprendido todo. Salió pues de su escondite y se dirigió al grupo. Creyó la joven que era víctima de una sorpresa, y sin el menor espanto al parecer, hizo un movimiento de amenaza contra el bandido. Pero Beppo extendió la mano. «Sois Bettina Romanoli, hermana de Gaetano Romanoli, ¿no es verdad?», dijo el estudiante. «Sí», respondió la joven. Luego, mirándole con atención, «¿Y vos?», añadió, «vos sois Beppo de Escamosa». «Ay, sí, señora, y vengo de Bolonia esperando llegar a tiempo para socorrer a mi amigo». «Y yo de Roma, con el resto de la suma que exigían los bandoleros que le prendieron. Este hombre que se llevó la primera partida debía esperarme en el mesón de Porta Rosa para recibir la segunda, pero antes de entregársela he exigido que me fuera devuelto mi hermano. Entonces se me ha ofrecido a conducirme donde estaba Gaetano, y he consentido, pero acompañada de esos 2 fieles criados. 2 horas hace que andamos a través de la montaña, y acabo de detenerme convencida de que este hombre nos vende». «Bien está, vigilad ese hombre ahora más que nunca», dijo Beppo a los criados, y volviéndose hacia Bettina, «voy a serviros de guía», le dijo. «¿Tenéis confianza en mí?». «¿No sois el mejor amigo de mi hermano?», dijo Bettina, tendiendo la mano a Beppo. «Vamos», dijo éste. Beppo volvió a seguir el camino por el que había pasado pocos momentos antes, y condujo a Bettina hasta la tumba. Allí, señalándosela con el dedo. «Bettina, hermana mía, valor», le dijo. «Aquí está nuestro hermano Gaetano». Bettina soltó un grito y cayó de rodillas. El hombre se aprovechó de ese momento de turbación para intentar fugarse, pero los criados no se descuidaban y se le frustró el intento.
Los dos levantaron sus pistolas y le amenazaron. Estremecióse Beppo en aquel instante, porque acababa de volver a ver la sombra de Gaetano. La sombra de Gaetano, que se mantenía a 10 pasos de la huesa y hacía seña a Beppo de que le siguiera. Beppo se inclinó en señal de obediencia. Luego, dirigiéndose a los dos criados: «Vigiladme a ese hombre», les dijo. «Vuelvo enseguida». Y siguió al espectro, que se alejó en dirección de la cascada. Al cabo de 5 minutos, los dos seguían un sendero, tan próximo a ella que les mojaba el salto del agua. Al cabo de otros 5 minutos, habían llegado a la cumbre de la montaña, allí donde la cascada, rueda, rápida y mugidora, encajonada en una especie de canal de 12 a 15 pies de ancho. Es imposible atravesar a nado aquel torrente. Quien a ello se atreviese sería arrastrado por las aguas, arrojado como una flecha y precipitado de 500 pies de altura. Aísla una parte de la montaña cortada a pico de todos lados y a la cual no puede llegarse más que por un puente arrojado sobre el mugidor abismo. El espectro se detuvo delante del puente. Componíase éste de 3 troncos de abeto. Sin duda se había necesitado la fuerza de 20 hombres reunidos para llevar a cabo uno de aquellos abetos a lo alto de la montaña y recostarlos sobre el torrente. Beppo procuraba leer en los ojos del espectro la intención que le había guiado al conducirle allí. El espectro hizo subir a Beppo a la cima más elevada de la montaña, y desde allí señalóle una sombría abertura de una caverna situada a unos 600 pasos de la otra orilla. De cuando en cuando iluminábase la boca de esta caverna, y después gritos de orgía y carcajadas salían de ella, dominando el rugido de la cascada. En aquella caverna, los bandidos que habían asesinado a Gaetano fueron a buscar un asilo por la noche. Beppo no comprendía el objeto que se había propuesto el espectro al conducirle hasta allí, pues, según toda probabilidad, antes de que tuviera tiempo para regresar a Terni y guiar allí tropa suficiente para combatir a los bandidos, habría amanecido y fugádose la banda. Gaetano adivinó lo que pasaba en el corazón de su amigo y meneó la cabeza. «¿Habla?», preguntó Beppo. «¿Debo ir a ellos y atacarles solo? Siendo a tus órdenes, obedeceré sin vacilar, sin miedo». Gaetano meneó otra vez la cabeza, bajó de la cumbre y se dirigió al torrente. Llegado al puente, hizo seña a Beppo de que levantara los abetos y los arrojase al río. «¿Cómo?», dijo Beppo. «Se necesitan 20 hombres para llevar a cabo obra semejante, obra imposible a un hombre solo». El espectro hizo una seña que quería decir: «Pruébalo». Beppo se inclinó. Acababa de recordar aquellas palabras del Evangelio: «Cree y con la fe levantarás montañas». Creyó firmemente, se bajó, cogió uno de los abetos por su extremidad y sin más dificultad de la que le hubiera ofrecido una sencilla rama, lo dejó caer al río, que lo arrastró como una hoja cualquiera. Hizo lo mismo con el segundo, después con el tercero. Luego escuchó, y sucesivamente, como 3 cañonazos, oyó, dominando el ruido de la cascada, el ruido de la caída de aquellos gigantes del bosque. El puente estaba destruido, y prisioneros los bandidos. Quizá, en medio de la orgía, oyeron ellos también aquel ruido sordo y amenazador, pero sin duda lo confundieron con alguno de los rumores accidentales que despiertan, durante la noche, los ecos de la montaña. Entonces Gaetano volvió a emprender el camino que había seguido y que conducía a su tumba. Al cabo de 10 minutos, Beppo, que marchaba en pos de él, vio nuevamente el grupo en el sitio mismo donde le había dejado. La antorcha del guía iluminaba a Bettina rezando siempre, y a los 2 criados guardando al bandido. Beppo se volvió hacia el espectro para enterarse de lo que debía hacer, pero sin duda estaba ya cumplida la obra sobrenatural. Gaetano hizo un gesto de adiós y abrió los brazos como para llamar a su amigo. Beppo se precipitó en sus brazos abiertos, pero disipóse el espectro como un vapor, lanzó un suspiro y desapareció. Beppo bajó tristemente al sitio donde estaba Bettina. «Señora», le dijo, «ya todo lo sabéis ahora, ¿verdad? Volvámonos pues a Terni
y mañana haremos exhumar el cuerpo de nuestro infeliz amigo para tributarle los últimos deberes. Pero, preguntó la joven, ¿y es bastante para consuelo de su alma que repose su cuerpo en tierra santa? ¿No pensaremos en vengarle? La venganza ya está cumplida, señora, dijo Beppo, y contó lo que acababa de hacer. Pero es imposible, exclamó el bandido, que había escuchado la relación con el terror de un condenado. Serían necesarios 20 hombres para levantar cada uno de los abetos que formaban el puente. Dios me ha ayudado, respondió sencillamente Beppo, y, siguiendo el camino trazado por el rastro de sangre que Gaetano dejó sobre la nieve y que sólo él veía, condujo a la pequeña comitiva a la posada de Porta Rosa. Allí, el ladrón, entregado en manos de la justicia, confesó que en el momento de su regreso con los primeros 10.000 escudos, se había promovido una disputa entre los bandidos sobre el reparto de la indicada suma. Entonces, uno de los miserables, viendo que le tocaba menos cantidad que a los demás, había dado una puñalada a Gaetano para privar al capitán del resto. Entonces fue cuando, para no perder aquella segunda partida, el bandido se había ofrecido a guiar a la joven hasta un sitio, donde, creyendo encontrar a su hermano, debía caer en una emboscada que la privaría de su vida y de su dinero. Pero el valor de Bettina, la actitud amenazadora de los dos criados, desviaron el curso del drama. El bandido, conociendo que su muerte sería el pago inmediato de su traición, en lugar de ir a reunirse con sus compañeros en la caverna, anduvo errante gran parte de la noche, esperando siempre encontrar ocasión de escaparse. La repentina aparición de Beppo le había privado de esa última esperanza. Al día siguiente, la exhumación del cuerpo de Gaetano tuvo lugar en presencia del clero de Terni y de una partida de fuerza armada. El cadáver tenía en el pecho la misma herida ancha y profunda que el espectro había mostrado a Beppo. En cuanto a los bandidos, como se sabía que no tenían más salida que el puente de abetos y que este puente estaba destruido, no se trató ni siquiera de apoderarse de ellos. La tierra estaba cubierta de nieve y no les presentaban ningún recurso. Murieron de hambre. Los cadáveres de 3 de ellos que habían tratado de atravesar el torrente a nado fueron hallados sobre las rocas de la cascada. Por lo que toca al cuerpo de Gaetano, fue conducido a Roma, escoltado por Bettina, Beppo y los 2 fieles servidores. Un año después, según el deseo de Gaetano, Beppo era el esposo de Bettina. Fin del capítulo 19. Fin de Los 1001 fantasmas, volumen 1 de Alexandre Dumas.